5 libros de la Biblia. Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios. son 5. Y Josué, 5. Génesis. Entonces son 5 libros de la Biblia. Y ellos se los tienen que aprender del primer añito a los 5 años, se los tienen que aprender de memoria. ¿Cómo? De memoria. De memoria. A la edad de 5 años se paran frente a un sumo sacerdote y ellos recitan todos esos 5 libros de la Biblia de memoria, recitados, sin poder extraviarse de lo que dicen. Después de eso, ellos llegan y los agarran y los llevan. Los que pasen la prueba, los que no pasen la prueba son niños que automáticamente son desechados por la religión. Ya esos otros niños que pasen la prueba empiezan a estudiar desde la edad de 5 años hasta los 12 años todo el Antiguo Testamento, los profetas menores, los profetas mayores, los libros románticos, los salmos, juntamente con el Pentateuco. Tienen que aprendérselo de memoria. Y a la edad de 12 años se presentan ante el sumo sacerdote para que un rabino los escoja. Para que un rabino llegue y diga, apenas ellos empiecen a recitar, puedan pasar la prueba y sigan con el rabino. Ahora, de 40 a 50 niños, los rabinos escogen 1, máximo 2. Biblia hay para eso, Pedro, claro. ¿Quién era el discípulo de Gamaliel? Uno de los rabinos más respetados de Israel. Saulo de Tarso, que es Pablo. Y Pablo era el discípulo privado de Gamaliel. ¿Por qué? Porque era, y cuando dice la Biblia que era instruido a los pies de Gamaliel, era porque Pablo se sabía todo el Antiguo Testamento de memoria. ¿Por qué les estoy dando este relato? Porque yo quiero que ustedes entiendan que Jesús no llamó a cualquier tipo de persona. Estos apóstoles de Jesús no pasaron la prueba en cuanto a la parte espiritual, pero cuando ellos son desechados de la vida religiosa, se los entregan a sus papás. ¿Para qué? Para que sus papás los vuelvan empresarios, para que los formen académicamente y sean personas de bien en Israel. O sea que cuando Jesús se encontró con sus 12, no eran personas que estaban por ahí. Eran gente que ya tenía una vida, que ya tenían empresa. El primer milagro que Jesús le hizo a sus discípulos fue ¿en qué? Caminar sobre cuando Pedro caminó. No. Fue cuando Jesús le dijo a Pedro, echa la red a la mano derecha. O sea que ese milagro fue en la empresa de Pedro. Le hizo un milagro en la empresa. Porque decía que llevaban 3 días pescando y no habían alcanzado nada. Y con una sola pesca pescaron todo. Dice que era tanto lo que las redes que se rompían del montonón que sacaron. O sea que tú ves, y Jesús el primer milagro que le hizo a los discípulos fue en su empresa. Entonces ahí es donde yo quiero que entiendan qué fue lo que Jesús le pudo ofrecer a sus discípulos, que ellos lo dejaban todo con tal de seguir. ¿Qué les pudo dar para que ellos cambiaran de opinión? ¿Por qué? Porque hoy en día vemos personas que cuando usted los llama a la vida cristiana, yo he escuchado gente que dice, no, es que Jesús solamente llama a perdedores, Jesús solamente llama a fracasados, Jesús solamente llama a la gente de la calle que está por allá sin hacer nada, Jesús solamente llama a los marihuaneros, bazuqueros, ladrones y todo eso, Jesús solamente llama a ellos porque es que ellos son los que necesitan de Jesús. No. Jesús llama no solamente a ellos, Jesús llama a todos en conjunto, a pobres y a ricos. Y cuando tú miras, Jesús le ofreció algo a cada uno de ellos, de manera que ellos tomaron la decisión de soltar todo lo que tenían. Y por eso en el versículo de Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad, ¿en qué? ¿Qué fue lo primero que Jesús les ofreció a ellos? Amor. ¿Qué dice en tu versión? Dice, más bien al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Imagínate, dice, siguiendo Creceremos. la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo.
¿Sabe qué fue lo primero que Jesús le pudo ofrecer a sus discípulos? Fue un amor verdadero. Y tú dirás, ah, pero eso ya lo sabía. ¿Sabes qué es lo que más duda el cristiano? El amor de Dios. Del amor de Dios. La mayor duda de un cristiano es si Jesús le ama o no. Y las circunstancias de la vida lo hacen dudar de ese amor. Y un discípulo que duda del amor de Jesús vive flaqueando, vive cayendo y levantándose. Porque el amor, Jesús cuando llegó, lo primero que le mostró a sus discípulos fue su amor. ¿Y por qué su amor? Porque mira lo que dice en Juan 10, versículo 11. Jesús le muestra a ellos, y vamos a mirar esos versículos. A ver, venga, vamos a de una vez a delegar. No, uno solo busque Juan 10. ¿Quién? Amén. Bueno, ¿quién lo agarró? ¿Ya, Yane? Listo, entonces empecemos por acá. El primo Luis, hágame un favor, me puede buscar primera de Juan 4:16. María, Primera de Juan. 4:16. María, usted, Juan 15:9. ¿Sí? La tía Inés, Juan 9, versículo 31 al 34. Juan 9, yo tengo. sí. Y el suyo, María, es Juan Juan 15, 15, 9. Ok. Vamos de aquí para allá. Laura. ¿Quién agarró? Aquí está. Ah, bueno, préstenle a Laura, mira. Laurita, Juan 6, apúntalo para que lo tenga. Juan 6, versículos 68 y 69. Débora, Marcos 10, versículo 21. Paula, Juan 11, 5. Tía Miriam, Juan 11, 36. Marcos dice 21. Amor, Juan 13, 23. ¿Sí? Entonces empezamos. Juan 10, 11, ¿cierto? Ajá, ¿qué dice? Ah, no. Juan 10, 11, sí. Ah, ok. Dice, yo soy el pastor excelente. El pastor excelente entra su alma a favor de las ovejas. ¿Entra o entrega? Entrega, perdón. Yo soy el pastor excelente. El pastor excelente entrega su alma a favor de las ovejas. Imagínate, o sea, Jesús ahí llega y le dice a los discípulos, ¿quieren conocer mi amor? Nadie puede tener mayor amor que este que da su vida por ustedes. Nadie en la vida de ellos les ofreció eso. Porque si tú miras la religión, usted mira en Juan 10, en Juan 9, perdón, donde habla, ahorita lo van a leer, donde habla del milagro del ciego, que yo les mandé que dice que los fariseos le dijeron al ciego que había sido sanado. ¿Quién te sanó? No, pues Jesús. Pero ¿y él por qué te sanó? Yo no sé, pero Jesús tiene pecado. Digo, yo no sé si tenga pecado o no. Lo único que sé es que me sanó. Y yo entiendo que una persona que tiene pecado, Dios no lo oye. Entonces los fariseos y los sumos sacerdotes le dijeron, tú que eres un pecador, que naciste en pecado, nos vas a venir a enseñar a nosotros. Y lo expulsaron de la iglesia. Ahí ahorita lo van a leer en los capítulos, en los versículos que están ahí. ¿Por qué? Porque la religión a ellos siempre les ofreció fe, normas, costumbres. Nunca les ofreció amor. La religión siempre les sacó provecho a lo que ellos eran, pero nunca les mostró amor. Y un discípulo de Jesús que no conozca el amor de Jesús, vive siempre así. Por eso, el primer punto es que debes conocer el amor de Jesús. El amor de Jesús te va a acompañar en los momentos de prueba. El amor de Jesús te va a acompañar en los momentos de debilidad. El amor de Jesús te va a acompañar cuando falles. El amor de Jesús te va a acompañar en las victorias que tengas, pero también te va a acompañar en las derrotas que tengas. El amor de Jesús no es negociado con nada, ni tampoco puede ser comprado con nada. O sea, el amor de Jesús es para aquel que lo quiera aceptar, para aquel que quiera vivirlo. Jesús les dijo, ustedes nunca van a conocer
tanto amor como el que les estoy mostrando. Yo soy el que voy a dar la vida por ustedes, para que siempre estén a mi lado. ¿Sabes? Y es triste ver un muchacho o una persona que lleva años en su vida cristiana y todavía desconoce cuán grande amor siente el Padre por él. Jeremías 31 dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno. ¿Con cuánto? Eterno. No tiene principio ni fin. Entonces a veces uno ve a un discípulo que duda de lo que Jesús representa para él. Y Jesús lo primero que le ofreció a sus discípulos fue ¿qué? Amor. Amor. Fue lo primero que les mostró. ¿Quién sigue? ¿Luis? ¿Juan qué? Primera de Juan. Primera de Juan 4:16. Primera de Juan 4:16. ¿Qué dice? Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Sí escuchó lo que dice al principio? Nosotros hemos ¿qué? Perdón, el principio, ¿cómo es? Y nosotros hemos conocido y creído. ¿Hemos qué? Conocido. O sea que el amor hay que conocerlo. Tú debes entender de que el amor de Dios está disponible, pero tú debes ir a disfrutarlo. En los momentos cuando yo me he sentido solo y triste, le digo, Señor, abrázame con tu amor. Acompáñame con tu amor. Y he podido acceder y disfrutar a ese amor porque he tomado la decisión de conocerlo. Por eso los discípulos dijeron, nosotros hemos conocido y creído. O sea que el amor está disponible, pero yo debo ir a conocerlo. Mira, el amor no es la iglesia, el amor no es la estructura, el amor es la presencia de Dios cuando tú decides ir a buscarlo, a conocerlo. Por eso, de pronto, hay personas que en las iglesias sufren tristezas. De pronto en las iglesias sufren vejámenes. De pronto en las iglesias, que ella está viendo un video, que un pastor cometió unos errores y se le vino toda la iglesia y eso lo pasaron, era en Nueva York y eso lo publicaron a nivel mundial y una vergüenza y todos murmurando y hablando. Pero ¿sabe? Cuando una iglesia no conoce el amor del Padre, tampoco puede perdonar. Porque en el amor es lo que te lleva a perdonar. Ahora, ¿cómo así que pueden haber personas que llevan años en una iglesia y todavía están odiando? Y todavía están pidiéndole a Dios que les dé el sentir en el corazón para perdonar. Cuando tú conoces el amor de Dios, extiendes el perdón de una vez. Lo extiendes de una vez. ¿Por qué? Porque en tu corazón ya no hay cabida al odio. Ya no hay cabida al resentimiento. Ya no hay cabida a la amargura. Entonces, ¿tú qué haces? Extiendes. Si hoy entiendes ese principio fuerte, es una base sólida del principio del amor, mira, tu vida cristiana va a ser un deleite. ¿Por qué va a ser un deleite, Pedro? Porque en el amor hay deleite. Dice la Biblia, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón. Pero cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo, o sea que Dios es amor y es un deleite. Deleítate en el amor y el amor te concederá todas las peticiones. No hay una gran diferencia entre pasar las luchas y las dificultades cuando uno no tiene amor a pasarlas en amor. ¿Por qué? Porque tienes la confianza de que el amor de Dios te va a sacar de esa dificultad en la que estás. Amén. Pero cuando una persona empieza a pasar momentos duros de opresión y se sale del cuerpo de Cristo es porque nunca conoció su amor. Cuando llegué ahorita acá, yo escuché que estaban hablando un tema y decía, ¿cómo una persona después de haber conocido a Dios puede volver a hacer tantas cosas malas? ¿Conoció su amor? ¿Tú amas a tu hijo, María?
¿Y tú serías capaz de hacer algo malo en contra de él? No, ¿Por qué? porque no. Eso me va a doler más a mí que a él. Entonces cuando nosotros conocemos el amor de Dios, no nos apartamos de él. ¿Sabe qué pudo haber sido? Que las personas conocen Solo conocen la palabra. una estructura, una palabra, pero los cristianos no tomamos la decisión de conocer el amor de Dios. Pedro, ¿cómo se conoce el amor de Dios? Cuando tú empiezas a buscarlo. Quiero que me enamores. Quiero que me consientas. Quiero conocer tu amor en medio de esta dificultad. Quiero conocer tu amor en medio de la necesidad. Ahí es cuando empieces a conocer el amor de Dios. Señor, muestra tu amor en este momento en el que estoy. Pero los discípulos, ¿qué conocieron? Conocieron el amor. Dice, les mostró que los amó desde antes, desde siempre y por siempre. ¿Qué les mostró? Que los ama. Que los amó desde antes. ¿Desde quién? Desde antes. Desde antes. O sea, Jesús no vino por casualidad a decirle, a ver usted, méseme la cara, ¿cómo es María? Ah, no, usted yo no la amo. ¿A usted Luis? No, usted tampoco no lo conocí. ¿A usted Janet? Bueno, ahí más o menos está. No, dice desde antes. Primera Juan 1 dice, porque en el principio el verbo era con Dios. ¿Y Dios qué es? Amor. Y el verbo era con Dios y todas las cosas fueron por él hechas y sin él nada de lo que hubiese sido hecho hubiese podido haber sido hecho. Entonces Jesús nos conoció ¿desde cuándo? Desde antes. Desde antes. Mira, hay gente que no entiende ese amor. O sea, Jesús te conoció antes de que estuvieras acá. ¿Dónde dice eso? Isaías 53 dice, porque Él murió por muchos y su fruto es incomparable. Dice, aún por los que no habían nacido. O sea que Jesús cuando murió en la cruz estaba pensando en Laura. Y Jesús dijo, voy a morir por Laura. Porque ¿dónde conoció Jesús que Laura iba a nacer? A ver, ¿dónde fue? En el principio. En el principio, ¿en dónde? En la cruz, ¿En la cruz? cuando murió. ¿Dónde En la creación. En la creación. Cuando Jesús, cuando estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dijeron, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. En ese momento entraste tú, yo, ella, todos entramos. Por eso en ese mismo momento también cuando el hombre fracasó, hubo un decreto de parte del Padre, dice, y la simiente de la mujer te mayugará la cabeza y tú le mayugarás el calcañar. En ese momento el mismo Padre habló de Jesús, de lo que iba a hacer para volverlos a rescatar. Entonces, cuando tú entiendes que el amor de Dios no lo conociste ahorita, que viene desde antes, entiendes que tú eres amado antes de haber sido concebido. Ay, pero fue que mi papá tuvo relaciones con mi mamá y fue en un momento de borrachera de ellos. ¿Pero tú dónde estabas primero? Mi embrión vieron tus ojos, Salmo 139. Desde antes Él te amó, por eso aquí dice, Él te amó desde antes. Los discípulos cuando Jesús se presentó entendieron de que Él los había amado. Cuando Jesús llama al hermano de Felipe, le dice, he aquí un verdadero, un hombre de verdad en Israel y justo. Y le dice Natanael, creo que es que llama, le dice, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dijo, porque te vi. ¿Por qué qué? ¿Dónde lo vio? En el principio. Jesús le dijo, porque te vi. Y de una vez cambia el versículo y dice, y estabas, que ya son dos cosas diferentes.
porque te vi y estabas debajo de la encina. ¿Dónde vio Jesús a Natanael? Desde allá. Por eso Jesús no vino al azar, como las personas piensan. Entonces, algo que tienes que tener claro como discípulo de Dios es que Él te ama. Y te ama desde antes que hubieses estado aquí en la tierra. Dice, te ama desde siempre. ¿Por qué desde siempre? Porque cuando una persona cree que Jesús le amó desde antes, pero hoy ve la condición de su pecado, ese pecado le hace dudar que su amor viene sobre él. Entonces, los errores que diariamente se cometen le hacen dudar ¿de qué? De su amor. Y cuando Él le muestra, te amo desde siempre, significa lo que dice la Biblia, dice, porque el amor de Dios cubre multitud de pecados. ¿Cuántos? Multitud. Pedro, eso me da el derecho legal para ir y pecar y agarrar. No, eso te da el derecho legal de que cuando cometas un error, ir a la presencia de Dios. Y arrepentirte, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces tú tienes que tener la convicción. ¿La qué? Convicción. La convicción de que ese amor es real, de que ese amor es firme, que te amó desde antes, que te ama desde siempre. Que no importa los errores que cometas en la vida, siempre su amor va a estar presto para cuando tú te arrepientas, Él levantarte. Eso no te da el derecho legal de vivir pecando, no, pero sí te da el derecho legal de vivir en redención continua. A veces las personas piensan que porque en una iglesia les dicen que son producto terminado, es que Dios ya no los ama. Entonces tú no sirves aquí en la iglesia, pero en el reino sí. Los discípulos de Jesús entendieron que Jesús los amó desde siempre, los amó desde antes, y eso los llevaba a dar su propia vida. Por eso eran ciegos siguiendo a su maestro, porque nadie les había mostrado tanto amor como ese. Nadie les había mostrado todo lo que había en el corazón de Dios. La gente que les había mostrado religión, juicio, destrucción. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces a ti te han juzgado por los errores que has cometido? Y yo pienso que hoy en día aún tu corazón está siendo juzgado por errores del pasado. De pronto tú te pones a pensar o de pronto hablas con un hijo y tu hijo, mamá, pero si usted no se hubiera casado con mi papá, entonces no llevaría la vida que lleva. Y eso te hace juzgarte. La culpabilidad. ¿Cuántas personas en una iglesia los desechan? Porque cometieron pecado. Pero el amor de Dios nunca te va a desechar. Está presto para levantarte. Los 12, escuchen esto, los 12 apóstoles, todos volvieron atrás. ¿Cuántos? Todos volvieron atrás. En Juan 21, Juan 20 y 21, Jesús vuelve y los llama. Y lo primero que Jesús hizo, ¿sabe qué es? Mostrarles su amor. Estaban todos pescando, todos estaban pescando allá. Y Jesús llega y se queda mirando y los llama. Y cuando los ve, les dice, echen la red a la mano derecha. O sea, les volvió a hacer el milagro del inicio. Echen la red a la mano derecha. Y Juan de una vez detectó. ¿Qué se olió Juan? ¿Qué fue lo que olió? La presencia. La presencia. Es el ¿El Señor. milagro? Ese amor. El amor. Es el maestro Pedro. Y Pedro todo avergonzado. Y usted tiene que estar pendiente a los detalles de la Biblia. Y dice, y todos habían dejado sus vestiduras. La palabra vestidura significa que todos habían renunciado a lo que Dios los había llamado. Todos habían caído. Todos.
Y Jesús llega y les dice, cuando ellos traen el pescado, dice ahí en Juan, léalo, dice que ellos no eran capaces ni de mirarlo a la cara, por la vergüenza que tenían de su pecado. ¿Y Jesús qué les tenía? ¿Culpabilidad? ¿Rechazo? ¿Fuete? ¿O qué les tenía? ¿Qué les estaba preparando ahí? Un almuerzo. Un almuerzo, dice que le estaba haciendo pescado, asado. Y vino y lo restaura. Y a Pedro, que fue como que el que más llevó del bulto, empieza a decirle, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro todo avergonzado, sí, Señor, yo te amo. Pastorea mis ovejas. Pedro, tú me amas. Y a lo último Pedro se cansó y dijo, ay, Señor, tú lo sabes. Pero, ¿qué fue el primer fundamento de Jesús sobre sus discípulos? El amor. ¿El qué? El amor. Tú no puedes dudar de ese amor. Amén. Un discípulo de Jesús no puede dudar de su amor. Sea que estés en medio de la prueba, sea que estés en medio de la abundancia, sea que estés en medio de lo que estés, nunca puedes dudar de qué. O sea, Jesús nos amó desde antes, nos amó desde siempre y nos amó por siempre. ¿Por qué por siempre, Pedro? Porque Jesús dijo, yo me voy y aquí muestra el amor, pero yo no los dejaré solos. Les voy a dejar lo que yo más amo, mi Espíritu Santo, para que esté con ustedes para siempre. ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu Santo? El amor. O sea que les dejo mi amor por siempre. Cuando un discípulo de Jesús entiende ese principio fuerte y fundamental, jamás, escucha, jamás dudas de su permanencia en él. Amén. Amén. Siga el versículo. ¿Quién tiene Juan 9, 31 y 34? ¿Quién tiene Juan 15, 9? Yo. Ah, tú, Juan 15, 9. ¿Qué dice? Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Amén. ¿Cómo qué? Como el Padre me amaba. Como el Padre me ha amado, yo los he amado. Ya cuando tú entiendes eso, dice, wow, el amor de Dios está por encima de todo. Dice en Juan 9, ¿quién tiene Juan 9, 31 y 34? ¿Qué dice? 33, ¿cierto? Juan 9 del 31 al 34. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podrá ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñarás a nosotros. Hasta ahí. Y les expulsaron. Y le expulsaron. Imagínense. O sea, el ciego vino y le mostró y le dijo, mira, lo único que sé fue que Jesús me sanó. Y él viene y la religión que le dijo, tú que naciste en pecado y estás en pecado, vienes a enseñarnos a nosotros, y lo expulsaron. ¿Por qué? La religión solo te ama por lo que tú puedas dar o llegar a ser. La religión solo te ama por lo que tú puedas dar o puedas llegar a ser. En Cali nosotros vimos a un líder que empezó con nosotros y nos visitaba y toda la cuestión. Y de repente hubo un momento donde le presentamos otros señores del mismo edificio que habían llegado nuevos. Esos señores habían llegado de Israel y pues habían comprado carros y cosas así. Entonces de repente el líder de nosotros a nosotros nunca nos visitaba y hacía pues, estaba con nosotros. Solamente iba a hacer el grupo de oración y chao. ¿Sí? De buena a primera, cuando empezamos a mirar, este líder empezó a venir día por medio a visitarlos y a hacerles consejería, y estaba con ellos y empezó a mirar y empezó a estar con ellos y estar con ellos, y nosotros le dijimos ven, y habían otros consiervos de ahí que tenían problemas pues
interesantes. Pero ellos no venían a visitarlo. Venían a visitar a estos dos muchachos porque tenían dinero. Entonces a veces la iglesia, los discípulos empiezan a ¿qué? A buscar a los demás solamente por lo que puedan dar o por lo que puedan llegar a ser. Entonces en mi grupo llega una persona que académicamente estudia mucho y es muy elocuente y sabe expresarse bien y es abogado, ingeniero, pero llega una persona que no ha tenido primaria. Entonces yo puedo ver puedo ver una persona con proyección, pero en el otro no veo proyección. Entonces la religión siempre le va a dedicar más tiempo a aquel que puedan ver qué provecho le van a sacar o dónde vaya a llegar a ser. Yo me gané en Cúcuta, me acuerdo, me gané en Villarrosario, me gané un discípulo que era médico. Y ese hombre era muy inteligente, se leyó la Biblia en una semana toda. Y no fue que se la leyó se la leyó toda. Y yo le decía, bueno, ¿y qué dice en Juan tal? Y él me decía lo que decía, con versículo, con la cronología, por qué dijeron eso, o sea, con estudio y todo. Cuando yo me lo gané, junto con él vinieron como 15 o 20 personas más. En ese momento, cuando vinieron esas personas, me acuerdo que los llevé a la iglesia y lo presenté. Cuando lo presenté, el pastor se la pasaba con él, los otros líderes la pasaban con él, y a nosotros ni nos volteaban a mirar. Doctor Martín. Y a mí me llama el pastor de la iglesia que yo estaba, me llama el pastor y me dice, Pedro, quería decirte una cosita. Yo, sí señor, claro. Me dice, lo que pasa es que, pues gloria a Dios porque te pudiste ganar a Martín y todo lo bueno que hiciste, pero te quería decir que, pues Pedro, Martín va a pasar a trabajar directamente con nosotros. Y yo dije, ¿por qué, pastor? Yo, porque lo que pasa es que él necesita una persona de más nivel para poder seguir creciendo en su vida cristiana. Y lo hicieron a un lado para subir de nivel. Pero también hay que reconocer una actitud que tuvo este médico. Muy humilde, llegó y dijo, no, yo quiero seguir con Pedro. Y entonces el pastor le dijo, ¿pero por qué? Porque yo conocí de Jesús fue a través de Pedro. Y si Jesús hubiese querido que yo hubiese conocido de él a través de otra persona, pues me hubiera puesto otra persona, pero y me lo colocó a él, es porque a través de él tenía que conocer. Y además él oró por mí y me sané de unos hongos en la garganta y en el estómago que tenía. Entonces yo creo que Jesús quiere que yo siga con él. Pero pude entender cómo la iglesia no manifiesta su amor, sino muchas veces manifiesta ¿qué es? El interés, la falsedad y la hipocresía. ¿Y por qué es? Porque los mismos discípulos no conocen el amor de Dios. Por eso tú como conocedor del amor de Dios debes aprender a amar las personas no por lo que tengan, no por lo que puedan llegar a ser, sino porque sencillamente son hijos de Dios. Y el mismo amor que Dios te dio a ti es el que debes darle a ellos. Amén. Amén. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que ellos decían. Por eso el versículo que leyó aquí Luis, ¿cuál fue? Dice, porque conocimos el amor de Dios y creímos en el amor de Dios, y esto es lo que manifestamos. Nunca en tu vida permitas que porque una persona tenga más o tenga menos, tu amor sea distinguido por eso. Que tu amor sea distinguido porque realmente sale de tu corazón. Debes amar a todo el mundo. Debes amar al que está en la calle metiendo pegante, estaba vuelto nada, borracho, tirado en el piso, sin hacer nada, lleno de demonios. Debes amarlo igual como amas a tu hermano en la iglesia que está con Cristo y que es un hombre elegante y que predica bien. El mismo amor que sientes por él, debes sentirlo por él. No hay diferencia de amor. No podemos llegar a decir, es que amo más a él porque él está cerca de Dios. Error. Yo debo amarlo a todo por igual. Al malo Y al bueno. y al bueno. Debo amar a mi papá que es malo y se comporta mal con mi mamá. Y debo amar a mi papá que es bueno y es bueno en mi casa.
Ese es el amor de Jesús. Entonces, ¿por qué? La iglesia, decía Dante Gebel que días en una administración que estaba mostrando, que la mandé al grupo, decía, ¿cómo se conoce? ¿Tú eres cristiano? Y dijo, sí. Dijo, sí, te conocí porque juzgas a todo el mundo. O sea, el cristiano no se está conociendo por el amor, sino por el dedo. Porque vive enjuiciando a todo el mundo. Enlazando fuerte. ¿Sí me entiende? El cristiano